municipal y cómo Colombia puede prepararse para su llegada. ¿Por qué se habla tanto de Flixbus y cómo funciona? Esta compañía fue fundada en Alemania en el año 2011. Su modelo Asset Light se basa en alianzas con empresas transportadoras locales que operan los vehículos, mientras que Flixbus se encarga de la comercialización, la plataforma tecnológica, la marca y la experiencia del usuario. Básicamente explota al empresario, dueño de los buses y su marca hasta acaparar todo su mercado por completo. Esta fórmula les ha permitido capturar más del 80% del mercado alemán en menos de 5 años, consolidándose en mercados maduros como Francia, Italia, España, y luego cruzar fronteras hacia Estados Unidos, adquiriendo la icónica Greyhound. En Brasil, en México, Chile y recientemente su ingreso posiblemente a Perú en el año 2025. ¿Qué significa la llegada a América Latina? En México, Flixbus ya ha iniciado operaciones y se ha encontrado con dos realidades. Una, un sector formal altamente regulado con empresas tradicionales que ven amenazada su estabilidad financiera. Un vacío en el campo digital. Pocas empresas están presentes en canales como Google Maps, plataformas de reservas en línea, apps móviles, sin mencionar la falta de modernización y actualización de muchas empresas en redes sociales y un escenario comparable al que enfrenta actualmente el transporte en Colombia. Esto se ha ido aprovechando por Flixbus, que ofrece tiquetes económicos, una experiencia completamente digital y una imagen de marca moderna, especialmente atractiva para jóvenes y turistas con enfoque en buses con tecnología limpias. En su llegada a México ha surgido resistencia. La empresa Senda registró la marca Flixbus en ese país, lo cual ha generado cambios operativos visibles. Además, ya se han reportado casos de usuarios expuestos a esperas bajo condiciones adversas, lo cual refleja un desequilibrio entre lo digital y la calidad del servicio. En Perú, el panorama no es muy diferente. Durante una visita a Lima el mes anterior, en diálogos con líderes gremiales, manifestaron su rechazo a este modelo. Flixbus presenta como operador de transporte, pero en realidad es una empresa tecnológica de distribución. Su propuesta se queda con el 30% del margen bruto, que genera gran desconfianza entre los empresarios peruanos. Han manifestado que están listos para defender el mercado formal ante el Estado. Esto se puede llamar una oportunidad o una amenaza para Colombia. La llegada de Flixbus a Colombia no es cuestión de sí, sino de cuándo. Más que preocuparnos, debemos ocuparnos de lo esencial: digitalización y unión empresarial. Es el modelo que representa una amenaza si no estamos preparados, pero también una oportunidad para transformar al sector. Flixbus hace alianzas con empresas dispuestas a romper las tarifas, luego domina el mercado con su marca, dejando atrás a competidores que no pueden sostener tarifas debajo de su estructura de costos. En Colombia, las empresas legalmente constituidas enfrentan una regulación fuerte que impide competir en condiciones similares si no se hace algo al respecto. ¿Cómo deberíamos prepararnos para la llegada de Flixbus? Primero, la digitalización inmediata. La mayoría de los usuarios busca rutas y precios desde su celular. Debemos permitir compra y pago en línea con múltiples métodos interoperables y dejar atrás la dependencia del efectivo o sistemas cerrados. Dos, alianzas inteligentes. Se debe construir modelos híbridos donde la operación tradicional y la tecnología convivan. No todo se trata de competir, sino también que es posible integrar bajo condiciones justas y se pueden mantener canales tradicionales, usar OTAs estratégicamente y negociar contratos equilibrados en tarifas e ingresos. Tercero, fortalecimiento gremial. Los gremios debemos acompañar a las empresas afiliadas en procesos de modernización, defensa legal y regulatoria y articulación estratégica para evitar quedar relegados frente a la informalidad o a la globalización tecnológica. Cuarto, una visión estratégica del Estado. El gobierno debe garantizar reglas equitativas para competir. También debe iniciar procesos de regularización que permitan a las empresas legalmente constituidas ajustarse a los nuevos retos sin quedar atrapados en el rezago administrativo. Una reflexión final sobre esto es: Flixbus no solo representa un nuevo actor, sino una nueva manera de concebir el transporte terrestre. Colombia tiene una tradición de décadas construida con esfuerzo, inversión y servicio público. Este es el momento para anticiparse, modernizarse desde adentro y preservar nuestro modelo empresarial. Debemos trabajar en conjunto, generar economías de escala, alianzas entre operadores y reforzar nuestro vínculo con el usuario.
No solo Flixbus amenaza esta estructura, también aparecen otras plataformas como BlaBlaCar, InDriver y Uber, que apuntan a quedarse con el usuario del transporte intermunicipal sin operar bajo las mismas reglas. Lo clave es no asumir que la única alternativa es resistirse o rendirse. Estas alianzas inteligentes permiten que el transportador se modernice, amplíe su mercado y se fortalezca sin perder lo que ha construido por décadas. Este fue un pequeño resumen de lo que hemos vivido con la experiencia de ATPA, un apoyo muy importante que se ha recibido desde la empresa Sotraurabá, desde el grupo GET, desde la asociación ATPA, para poder hacer las visitas técnicas, las visitas académicas a estas ciudades y a estos países para conocer el modelo de transporte. Y yo nosotros lo convocamos desde ATPA para que con estos 5 expertos, 2 internacionales y 3 nacionales, podamos tener una interacción de cómo prepararnos para la llegada de Flixbus. Yo inicio con una frase para darle la bienvenida a los panelistas y es: hoy no se trata solo de hablar de un nuevo competidor, se trata de entender que el transporte evoluciona y que depende de nosotros adaptarnos, innovar y fortalecer lo que por años hemos construido. El futuro no se espera, el futuro se diseña. Por eso este conversatorio, porque se habla mucho de Flixbus. Algunos dirán qué es Flixbus, algunos ya lo conocen muy bien, hay unos que lo han estudiado muy bien. Y para eso nosotros hicimos la invitación muy especialmente a 5 personas, 5 expertos, 5 empresarios que hoy están a la vanguardia de la tecnología a nivel internacional como Perú y en Colombia también. Ellos son el doctor José Juan Sicia, él es vicepresidente comercial de turismo de la empresa Siva en Perú. En el mes anterior tuvimos la oportunidad de visitar la empresa de él, una empresa bastante importante que tiene más del 70% de la operación en todo el país, con un modelo de servicio muy importante, con una tecnología para la venta de los tiquetes también, con un servicio a bordo impresionante para todos los usuarios y que nos da la oportunidad de conocer un modelo que ojalá en Colombia en algún momento se pueda replicar. Algunas empresas han tenido la posibilidad, sé que muchas de las empresas hacen el esfuerzo por tener un buen servicio y un valor agregado para todos sus usuarios. La otra persona que nos acompaña desde Perú es el doctor Martín Ojeda, él es el director ejecutivo de la CIT. Esta es la Cámara Interamericana del Transporte, que también nos acogió en el mes de mayo en la ciudad de Lima, donde tuvimos la oportunidad de compartir con todos los gremios del transporte, tanto de carga como de pasajeros. Nos acompaña también el doctor Santiago Muñoz Velázquez, él es el gerente de la empresa Sotraurabá, quien ha dedicado su esfuerzo también y de su compañía para hacer que todos sus empleados sean quienes vayan a las diferentes ciudades, a los diferentes países a conocer la tecnología, a conocer cómo se maneja el diferente transporte para traerlo y poder fortalecer su empresa y esta conexión con el Urabá antioqueño, quien más adelante nos dará toda su información. Nos acompaña también el doctor Juan Camilo Ochoa, que es el gerente comercial de la empresa Rápido Ochoa, una de las empresas que está hoy a la vanguardia de la tecnología en la venta de los tiquetes, que cada vez que algo nuevo en el mundo aparece para la conexión con sus usuarios y darles un valor agregado a todos sus usuarios, ahí está Rápido Ochoa también, y con Juan Camilo pues hemos tenido varias conversaciones en las que nos da una claridad de cómo debemos prepararnos también para la llegada de Flixbus de una manera muy positiva. Y nos acompaña también el doctor Fray Camilo García, él es el vicepresidente ejecutivo de ADID, quien tiene una larga trayectoria y experiencia a nivel gremial, nacional e internacional, quien también ha estudiado de primera mano y ha conocido en los diferentes países cómo funciona hoy
Flixbus en Europa y en América. Y bueno, y hoy los quisimos invitar y sé que ellos nos van a dar cada uno de su conocimiento y cada uno nos va a dar la perspectiva de cómo ven a Flixbus tras su llegada a Colombia. Sin embargo, le voy a dar la bienvenida y como primera medida al doctor José Juan Cicia, quien es el presidente de turismo de la empresa SIVA, quien nos va a hablar sobre cómo hoy en Perú los transportadores interurbanos se están preparando para hacerle frente de una manera muy positiva a la llegada de Flixbus. Jota, muy buenos días y bienvenido. Aquí están todos los transportadores del servicio intermunicipal en Colombia. Muy buenos días a todos. Samir, gracias por la invitación. De hecho, me complace estar acá presente frente a todos los colegas colombianos. Al final, en el mundo del transporte, creo que todos somos, sobre todo los que buscamos un transporte seguro, un transporte formal y de buen servicio, somos más aliados que competencia, incluso en el mismo mercado, en el mismo país. Acá en el Perú pasa eso. Lo veo en Colombia que también es así. El gremio, si está unido, es creo que es más fácil, ¿no?, poder persuadir y batallar en mercados competitivos como los que se vienen con esta amenaza que es Flixbus. Gracias por lo del doctor, pero soy más licenciado en administración y marketing. Entonces voy más por el lado de branding, por el lado comercial, que es un poco lo que me mueve y la pasión y lo que le he podido meter a esta empresa familiar, que creo que todos también acá en Colombia pasa lo mismo. La mayoría de empresas de transporte seguro son familiares y hay todo un ordenamiento, ¿no?, que hay que llevar, creo, primero internamente en la empresa para poder llegar a poder estar preparados, ¿no?, ante amenazas así. Creo que como un primer detalle, ¿no?, tocando tu presentación, que básicamente ha dicho los pilares principales para combatir, o más que combatir, enfrentar y hacerle frente, ¿no?, a esta amenaza que viene a ser Flixbus, viene a ser la digitalización. Es importante que todos los operadores cuenten ya con la venta online, es por donde atacan. Y sobre todo, por ejemplo, en el mercado peruano, todavía hay mucho pasajero que compra en boletería. Entonces, esa venta no la tendría o no la tiene Flixbus, también hay que reforzarla. No tiene que ser una venta rápida, tiene que ser una venta sin colas, tiene que ser una venta de acceso directo. Después, acá en el Perú, el pasajero a veces sí busca la marca, no busca itinerarios. Hay pasajeros que por tema de trabajo sí buscan horarios, pero muchas empresas van haciendo su marca. Entonces, por ese lado, el regalarle tu marca o eliminar tu marca para que una empresa venga y te la pinte y te ponga el bus verde con su propia marca, ha hecho de que el speech que Flixbus nos da de que viene a trabajar con los operadores locales es mentira, porque acá no le ha tocado ninguna puerta a ninguno de los transportistas interprovinciales, que es como le llamamos nosotros, interprovincial, el ¿cómo le llaman ustedes? Intermunicipal, sí. El intermunicipal. Entonces, ellos más bien en Chile han empezado a trabajar con empresas de transporte de personal, transporte de minería, con los buses, digamos, que están inoperativos. Otras empresas le han tocado la puerta a empresas de camiones que tienen, digamos, capital, que tienen taller, que tienen el know-how y pueden pedir buses. Entonces, al final no están viniendo a trabajar de la mano con los locales para salir adelante. Como tú dices, ¿no?, las comisiones y margen son brutales y al final todo el riesgo y la operación es del transportista, que ya de por sí sabemos que es una operación riesgosa, nuestros bienes, nuestros activos. En caso de un accidente, simplemente ellos se limpian las manos porque ellos son solamente la boletería y todo el tema del accidente lo tiene que asumir el propio transportista, que ahora su ingreso se ve mochado por un buen porcentaje, ¿no?, que es lo que tienen negocio con Flix. Otro detalle que es importante,
que descubrimos es que esta empresa está diseñada, como es un unicornio, al tener un presupuesto millonario de marketing, puede trabajar 7 años sin ganar $1. O sea, está diseñada esa empresa para que entre un mercado y por 7 años, ahí es donde viene el tema de tarifas predatorias, donde 7 años viene, se instala, tiran tus tarifas a, no sé cuánto está ahorita el dólar con el peso colombiano, pero imagínate que las tira a $1. Y bueno, al final, claro, el transportista se va a pagar su precio original porque ellos un poco que lo subvencionan, pero a todo el mercado lo que está haciendo es depredar los precios y es lo que sí se ha visto bien ejemplificado en Chile, como las tarifas donde Flix ha entrado, las tarifas han bajado hasta en un 40% de su valor. En mercados de repente como Chile o cada mercado igual es propio, las tarifas pueden haber estado de repente bien reguladas o altas, pero en el caso del Perú, somos un país con demasiadas empresas, demasiada informalidad, por eso el gremio siempre estamos unidos y nuestra real competencia, más que nosotros mismos, es la informalidad que existe en el sector, los autos colectivos, las empresas que tienen de repente un solo bus o 2 buses y no tienen tampoco puntos de embarque o embarcan en la calle. Las locos representan una amenaza, pero el peruano es bien carretero y viaja con su carga. Entonces, muchos lugares donde aterriza el avión, muchos lugares donde llega el bus no aterriza el avión. Que si bien el avión te puede conectar a las ciudades grandes, son muchas ciudades alrededor de, bueno, ustedes que han podido ver afuera de Lima nomás, todas las pequeñas ciudades y pueblitos que hay. Pero el punto es de que en el caso de la informalidad, Flixbus viene maquillado como para formalizar la informalidad, porque también no buscan tener terrapuertos. Ya si entramos a un tema de regulación, acá en el Perú, tú tienes que partir de un terrapuerto autorizado y el modelo de Flixbus busca no tener terrapuertos, obviamente porque es ahorro de costos. Entonces, ahí es donde ya comenzamos a jugar y viene la parte técnica, ¿no? Que ya Martín Ojeda de repente de ahí va a poder tocar, que es cómo enfrentamos esto ante la regulación, ante el Ministerio de Transporte, para eso. Por el otro flanco es el lado comercial. El lado comercial es netamente la digitalización. Que ustedes también como gremio o como transportistas no solo cuenten con un buen e-commerce, sino que se tenga una OTA que sea capaz de competir contra Flixbus y que obviamente no venda pasaje de Flixbus, ¿no? Que esta OTA trabaje para el transportista formal, trabaje para el transportista nacional, ¿no? El transportista colombiano, y que tenga como sus políticas y hasta contrato que no le va a hacer aceptar a Flixbus, porque la guerra digital es donde ellos invierten millones en publicidad y es su fuerte, ¿no? Ellos son realmente una empresa de tecnología que vende pasajes, solo que se maquilla como una empresa de transporte. Entonces, la parte digital comercial viene a ser la parte, creo que más importante, donde deben blindarse desde el punto de vista comercial. Y obviamente cuando uno trabaja con una OTA, tiene también el presupuesto y marketing para enfocarse en eso y poder invertir también, ¿no? En hacer más bulla y más branding. Eso en cuanto al lado comercial. Y luego como gremio, me parece que si ya ustedes están en un gremio juntos, veo que son un montón de empresas, ese trabajo de gremio, nosotros lo que hicimos fue trasladarlo a hacer presentaciones en otros gremios más pequeños, pero que son también grandes, en provincias, ¿no? Fuera de Lima, tanto en el norte del Perú como en el sur, donde se suelen acopiar las otras, para explicarles el modelo predatorio que maneja Flixbus y que no se dejen, porque al final Flix va a venir primero a esas empresas que están un poco sueltas o que están en menos condición de jugar, porque vienen a ofrecerles una plata para publicidad, para pintar los buses y la comisión. Entonces, es importante que también hagan un trabajo de hormiga, que fue lo primero que empezamos a hacer con los transportistas más pequeños, pero que sí quieren mantener, ¿no? Y están empujando la formalidad y que obviamente también al tener menos flota o de repente menos frecuencias, pueden ser que estén más susceptibles a una oferta con la que pueda venir Flixbus. Entonces,
tenemos el lado reglamentario, tenemos el lado digital, tenemos el lado un poco comercial y branding. Y yo creo que manteniendo todas estas aristas, ¿no? Y ya con un trabajo de medios, de prensa, todo, creo que puede ayudar a que también el efecto Flix no sea tan depredador. Porque está clarísimo que siempre entran a Perú y luego van a entrar a Colombia. Es lo que ha hecho Red Bull, lo que han hecho otros aplicativos ya digitales. Entonces, siempre sé que el mercado colombiano, una vez que entran a Perú, es el que sigue. Y lo mismo seguro que está planteando Flix, ¿no? En su mercado, en sus ganas, ¿no? De entrar a todo Sudamérica. No sé, ahí quiero comentar tú un poquito, pues a mí, pero si hay algo en específico donde quieras que recapitule o de ahí con las dudas, feliz para que puedan también conversar los otros colegas. Igual vamos a tener el espacio para responder algunas inquietudes que nos van a ir surgiendo. Así como usted opera una empresa familiar, José Juan, allá en Perú, el doctor Santiago también aquí en Colombia tiene una empresa familiar que también trabaja de una manera muy similar a la suya, a la vanguardia de la tecnología. Y el doctor Santiago hoy ha estado también muy pendiente de cómo se ha forjado Flixbus a nivel internacional. Hemos hecho visitas internacionales a España. Con el apoyo también fuimos a Lima a mirar cómo vienen a operar en estos países. Doctor Santiago, ¿usted cómo ve la llegada de Flixbus a Perú, a México y qué ve para la llegada de cómo deberíamos prepararnos nosotros para la llegada de Flixbus aquí a Colombia? Bueno, Samir, primero que todo, pues un saludo muy especial a todos los participantes, a los colegas, muy especialmente pues a Juan José aquí, bienvenido por estos lados. Esperemos que nos acompañe pronto de manera física a nuestro país y conozca las maravillas de esta gran región también. Muy Ya lo parecido. invito pronto para la CIT, ahora que hay en septiembre. Ahí nos vemos. Correcto, así es, muy bien. Y a Juan Camilo, y a Camilo también, a Freddy Camilo también, hombre, un saludo muy especial. Y para nuestro compañero de la Cámara también Interamericana. Y para el resto de transportadores, un saludo muy especial, hombre. Samir, el título me parece que es muy apropiado, lo hemos venido trabajando desde hace rato en el ALPA, amenaza o oportunidad, u oportunidad, dependiendo también, como decía Juan José, de la empresa. Es decir, hay empresas también que dicen, hombre, mi crecimiento en este momento en un país tan reglamentado, no sé cómo lo está en Perú, pero el servicio público de transporte de pasajeros en Colombia es un servicio exageradamente reglamentado y exageradamente intervenido. Entonces, aquí tenemos como autoridades desde las terminales de transporte, los secretarios de movilidad de los diferentes municipios donde estamos, o ciudades o regiones donde estamos, y sigue escalando hacia arriba, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte. Ahora tenemos muy encima todo el código todo el tema más que código, es el tema de la ley del consumidor. Entonces nos aplican mucho de las leyes del consumidor. Entonces por todos lados hay intervención de autoridades que no permiten adecuarnos a este tipo de actores que se vuelven más dinámicos porque ellos sí no se adecuan, ellos no necesitan adecuarse muy rápido a eso, sino que ellos vienen, como digamos, a trabajar más que todo de una manera inicialmente muy informal. Pero no podemos desconocer que las economías colaborativas han impactado en la economía. La economía, y lo hemos visto en Uber, lo que fuimos a ver, pues a mí me acompañó, estuvimos viendo que en España el Uber ya está empezando a coger vagones del tren, o sea que ellos van todavía mucho más rápido. Si ya están metiendo en los trenes es porque pronto los vamos a ver también metidos en los aviones, ¿cierto? Entonces, tuvieron la experiencia terrestre, ya van en la férrea y creo que próximamente empezaremos a ver Uber vendiendo tiquetes de avión. Entonces, simplemente compran medio avión y venden medio avión, venden las sillas del medio avión. Estas economías colaborativas, competir con ellas es muy difícil porque en algunas sabemos que hay unos dueños detrás, pero en otras hay unos inversionistas que este tipo de empresas son ideales porque si vos tenés algún negocio en Europa o en el Asia,
y necesitas el dinero por decir algo, en Chile, en Santiago de Chile, yo necesito que me pongan, yo voy a hacer una inversión aquí, pero la rentabilidad, los intereses me los ponen en Santiago de Chile, y tienen la capacidad de mover esos capitales a través del mundo, y en esa movilización de capitales pues logran unas economías de escala muy importantes que nosotros como empresas pequeñas, relativamente pequeñas algunas, no tenemos cómo enfrentar esos pulpos económicos. Y esas inversiones vienen de todo tipo, hay de todo, o sea, hay países donde no controlan qué tipo de inversión es. Hay países que son muy exigentes y sí lo controlan, hay otros que simplemente les interesa que ingrese dinero a su país vía estas empresas. Y como están en todo el mundo, pues yo fácilmente puedo hacer traslados de capital de un país a otro sin mayor problema y sin mayor persecución de dineros que pronto son de dudosa procedencia. Competir contra eso no es fácil. En Colombia hemos tenido algo de oportunidad de vivir eso, los textileros lo vieron, les tocó enfrentarse con un fenómeno muy importante que fue el de lavado de activos, y ese fenómeno de lavado de activos acabó con la industria textilera. El resto de empresas de la economía aprendimos un poco cómo competirles a ellos, y aquí es donde yo creo que hay una fortaleza importante en el empresariado colombiano, y es que somos capaces de adaptarnos en el tema de costos para poder competir a este tipo de fenómenos que no son, la verdad, no son muy legales, pero que nos ha tocado en esta economía convivir con ellos y aprender a competirles. Y aprender a bajar tarifas, y cuando uno baja tarifas lo primero que tiene que hacer es en la organización a reducir los costos por donde sea para poder adecuarse a esa baja de tarifas. El fenómeno por ejemplo, de etiquetes de bajo costos en las aerolíneas, que fue tan advertido, lo fuimos a estudiar a México, lo aprendimos y vinimos aquí a trabajar el tema de tarifa. Algunos nos tacharon de locos por haber bajado las tarifas, pero cuando el fenómeno entró realmente le dificultó mucho algunos trayectos. Los de larga distancia obviamente lo lograron, y golpeó muy duro a las empresas de larga distancia en las rutas de larga distancia. Pero afortunadamente un fenómeno económico donde estas aerolíneas en Colombia no sobrevivieron, y hoy en día pues estamos nuevamente recogiendo esos pasajeros. Pero el llamado es, hombre, a que nos unamos, como dices a mí, nos tenemos que unir como transportadores, como gremio. Yo creo que los gremios también tienen que aprender y tienen que quitarse ese enfoque que tienen de mirar a ver qué negocio nos sacan a las empresas. Están muy enfocados a ver si le sacamos 2 pesos en cada tiquete a cada empresa y con eso logramos el mega negocio. Cuando deberían de estar enfocados es, en vez de quitarnos 2 pesos, es cómo reducimos esos 2 pesos para poder enfrentar esta competencia. Entonces, si no hay un cambio de mentalidad, y aquí voy a ser un poco fuerte en lo que voy a decir, si no hay un cambio de mentalidad y de líderes gremiales, la verdad es que un fenómeno como este de Flixbus le va a hacer mucho daño a Colombia, a las empresas colombianas, porque al estar tan amarrados al gobierno en sus negocios, ellos no van a permitir que el gobierno nos deje de vigilar. Lo que nosotros necesitamos es un gremio que vaya al gobierno y pelee, que nos desregule mucho más, que nos permita adaptarnos a estos fenómenos rápidamente, que no dependamos de infraestructuras tan paquidermicas, tan burocráticas como las terminales de transporte, que para sacar un bus hay que pedirle permiso desde el portero hasta el gerente. Y si el portero dice que el bus no sale, pues el bus no sale. Mientras que el otro informal feliz está sacándonos el pasajero que no lo pudimos montar porque el portero no nos lo dejó sacar. De ese tamaño es el fenómeno que tenemos. Y el gremio viendo ver a ese pasajero que no logramos montar, cómo le sacamos más plata. Entonces, cuando él debería estar era luchando precisamente para que eso no ocurriera. Pero como el enfoque del sector gremial está es en unos negocios que tiene ahí pegado, que no nos ha dejado ir más allá, debe haber un cambio no solamente mental, sino de liderazgo. Y aquí llamo la atención a que el ADPA creo que está logrando algo aquí. Y a los invitados es a que crean que en el ADPA estamos haciendo las cosas, tratando de desmarcarnos de ese tipo de situaciones que nos permitan adecuarnos rápidamente, buscando cómo bajamos costos en despacho de vehículos,
los temas comerciales, cómo los podemos trabajar en conjunto, con plataformas en conjunto, y porque es que ellos manejan un tema de datos muy grandes y si no nos juntamos a manejar esas bases de datos grandes, ellos se la van a quedar con esas bases de datos, y esas bases de datos son las que ellos trabajan para mover la gente. Y ahí es donde está el secreto de Flixbus. Tienen una capacidad de penetración de mercado vía tecnológica con bases de datos que si no somos capaces y nos juntamos para enfrentar eso va a ser muy difícil. Pero creo que la pelea no está perdida, estamos muy a tiempo, podemos trabajar muy unidos. El llamado es a buscar esos puntos comunes entre todas las empresas, las pequeñas, las grandes. Creo que el tema tecnológico es importante y también mirar hacia dónde vamos a dirigirnos, hacia tener valor agregado en nuestros servicios y competirle, porque ellos no tienen un buen valor agregado, simplemente manejan un tema tecnológico importante, pero uno ve que trabajan más la parte de precio y de tarifa, descuidando mucho el servicio. Entonces uno podría encontrar ahí una oportunidad de mejorar el valor agregado a unos costos realmente asequibles y que les podamos competir, que el pasajero diga, yo estoy dispuesto a pagar $4 o $5 más, pero me voy mucho más cómodo, me atienden mejor, tengo un buen wifi en el bus, alguna cobija extra que me dan, pues si el aire acondicionado está muy frío, lo vendemos más barata la cobija. ¿Qué decir yo? Pues cosas que nos vamos inventando y vamos creando para competirle y que este tipo de servicios de pronto no lo tiene. Aprendamos mucho de los taxis. Yo creo que los taxis en Colombia aprendieron a manejar plataformas. Muchas empresas en la vida habían pensado que era una plataforma para ofrecer el servicio de taxis y les tocó con el Uber montar plataformas y hoy en día le compiten de tú a tú al Uber. Usted hoy, por lo menos en Medellín, y creo que en Bogotá también lo hay, usted abre una plataforma de taxi individual de Copebombas, que son las empresas grandes de taxis en Medellín, y la plataforma es prácticamente igual o hasta mejor que la de Uber. Entonces te indica cuánto te va a costar la carrera, cuánto tiempo se puede demorar el taxi en recogerte, pero fue gracias a Uber que lograron a eso. Entonces, si ya vemos que el fenómeno está, preparémonos, estudiémoslo mucho más a fondo, qué es lo que tienen ellos en tecnología, para nosotros no copiarla, sino mejorar lo que ellos tienen para cuando estén aquí, pues hombre, no les quede tan fácil. Básicamente ese es como el llamado a todos los colegas y aprendamos de estas experiencias del Perú que ya no, como dicen, nos están respirando en la nuca. Cuando Samir y yo fuimos, yo le dije, Samir, estoy muy nervioso, este fenómeno está creciendo muy rápido. No pensamos que iba a ser tan rápido, pero nosotros no estuvimos hace que un año, menos de un año estuvimos allá y lo veíamos como en 5 años llegando y creo que llegó en menos de 2 años nos va a llegar. Gracias, Amir, y gracias a todos por... Así es, doctor Santiago. Yo creo que ese tema del servicio de taxi es una amplia experiencia que nos puede dar a conocer cómo prepararnos. Hoy ellos están fortalecidos tras la llegada del Uber y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, fortalecernos anticipadamente para la llegada de Flixbus. Y quien tiene dateado y quien tiene toda la información en algunas experiencias que hemos tenido a nivel internacional y en el anterior foro de transportes de ATPA, el doctor Camilo García, quien nos ha dado a conocer su perspectiva de qué es Flixbus y cómo funciona Flixbus. Y creo que es una voz que hoy nos puede clarificar mucho en Colombia cómo podría llegar fácilmente Flixbus. Doctor Camilo, buenos días, bienvenido. Samir, muy buenos días para ti. Un saludo muy especial. Te quiero pues también agradecer por la invitación. Preguntar si estás escuchando bien. Sí, señor, perfectamente. Vale, un saludo también pues para José, que estuvimos con Samir allí precisamente en la ciudad de Lima, acompañándolo, compartiendo. Fue, digamos, bastante importante el momento en el que nosotros estuvimos, digamos, trabajando sobre todos los temas asociados a Flixbus. Un saludo para Juan Camilo. La verdad, he visto desde la distancia, no había podido conocerte, como todo ese trabajo y desarrollo que has tenido desde el comercio electrónico, el manejo de mascotas y otra cantidad de temas en la compañía. Realmente dentro de las conferencias, Juan Camilo, lo que ustedes hacen es algo que yo
a nivel general. Eso lo ha visto Samir en varios lugares. Pongo como ejemplo por el liderazgo y la, digamos, como visión que tienes. Y también un saludo muy especial a Santiago, que pues ha sido una persona que ha compartido conmigo desde hace mucho tiempo. Lo conozco casi que por lo menos desde que yo era un niño, porque mi padre pues estuvo siempre en el sector transportador, mi familia es transportadora y lo pude conocer particularmente allí en la fábrica de carrocerías de don Juan González. A usted, a su familia, siempre, digamos, mi reconocimiento. Quiero compartir con ustedes un poco la experiencia de lo que vivimos en los foros y de lo que vivimos en Perú, contándoles desde la perspectiva que tiene Santiago de derecho comparado qué está pasando en América Latina. Digamos que lo primero es que en Argentina, concretamente, tenemos un fenómeno de desregulación. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que nosotros tenemos un Estado supremamente regulado en Colombia y en general en América Latina en el derecho administrativo de transporte, en Argentina el gobierno de Milei desreguló con el decreto 883 de 2024 toda la, digamos, disposición del transporte intermunicipal, generando herramientas más ágiles y flexibles para el sistema de transporte. Entonces allí ya no tenemos un sistema de habilitaciones o un sistema de permisos. Lo que tenemos es un registro y una libertad de rutas. Tú cumples unas características como empresa y al final, después de que cumples esas características, puedes registrar en igualdad de condiciones para empresas extranjeras y nacionales las rutas que quiere servir, llegando a libertad de acuerdos de el uso del parque automotor, libertad de recorridos, libertad de horarios, libertad de precios y modalidades. Lo que mencionaba Santiago es algo que nosotros sufrimos mucho, Samir, en Colombia, y tú lo conoces, y es cómo la interpretación de, como bien mencionaban, un funcionario o una persona en una terminal nos limita las libertades y al final al limitarnos las libertades limita la competencia y limita que podamos trabajar de una forma adecuada para poder darle respuestas a los distintos usuarios de nuestro servicio. ¿Qué más sucede en Argentina? Ellos desregularon suprimiendo todas las categorías de servicio, lo que nosotros conocemos como básico, lujo, etcétera, porque al final ellos consideran que no son categorías de regulación, sino son categorías asociadas al servicio que tú quieres prestar. Tú puedes prestar un servicio y como tenemos amigos conocidos, entonces tú puedes tener un gran emperador o puedes tener un servicio de otra naturaleza sencillo. Tú lo puedes rotular como tú quieras, pues llamarlo Navete XL, sí, o puedes llamarlo S26. Al final, el servicio y la forma en que tú le comunicas al usuario con este mundo del derecho al consumidor tan desarrollado es lo que realmente puede llegar a marcar una diferencia y no encajarnos en que somos lujo, que somos en una época existía acá en Colombia corriente directo o en una cantidad de situaciones asociadas a los actos administrativos que permiten precisamente que la interpretación de otras personas ajenas a la compañía generen una presión sobre lo mismo. Digamos que en Argentina, una vez registrados los servicios, opera algo que debería operar en Colombia y que nosotros estamos luchando en esta nueva reforma del 171, Samir, y es el silencio positivo. Y es que al final, si tú como empresario pides y a ti no te contestan en un periodo de tiempo específico, pues se te concede la reestructuración, se te concede la prolongación, se te concede la modificación de una ruta o de un servicio. Nosotros a veces tenemos una situación en la que no reclamamos al gobierno que tiene que ser eficiente y un gobierno tiene que responder porque está al final detrás de un servicio público que se le presta a la comunidad. Entonces, ¿qué ha venido sucediendo? Estamos monitoreando en Argentina cuál es el fin de esta ley, porque llevan un año desregulados y es como que tú toda la vida has vivido amarrado, es como si a nosotros hoy nos cambiaran la regulación de un día para otro. ¿Y tú cómo comienzas a operar? Entonces todos queremos despachar de pronto fuera de una terminal. A mí me parece ideal, lo hacen muy bien en México, lo hacen en centros comerciales allí. Hace poco, digamos, tuve la posibilidad de tomar varios servicios que te llevan de Patio Santa Fe o de Ankara, que son centros comerciales realmente de un alto perfil en México y te llevan a Querétaro o te llevan a Puebla, por ejemplo. Y realmente lo que hay allí es una situación en donde mejora el servicio. Despachar desde afuera de una terminal es algo que puede ser una alternativa para el servicio. Pero ¿qué pasó en Argentina? Por cuestiones de seguridad, los transportadores argentinos, aún hoy pudiendo despachar desde afuera de una terminal, siguen usando las terminales
¿Por qué? Porque al final las terminales son importantes, porque las terminales generan unos servicios logísticos. Al final la palabra terminal es como lo que su nombre indica, el punto final o el punto de inicio de un gran sistema conector de servicios, pueden ser eléctricos, pueden ser hídricos, o en este caso servicios públicos de transporte, y están asociados a estas economías y estas mejores situaciones. Lo de Perú ya lo explicó Jota, digamos que al final allí hay una situación de una simetría empresarial exacerbada por la, digamos, informalidad en el mercado, y particularmente algunas regulaciones desacertadas del gobierno que en su momento permitieron que en tipologías vehiculares medianas o pequeñas se prestaran servicios en rutas de 100 a 150 kilómetros en el ámbito nacional, interregional e interprovincial, lo que permitió que existieran muchas empresas que no tienen una estructura empresarial adecuada y que pueden ser como objeto de este tema de modelo de digitalización. Y el punto que yo quiero tocar más en la conferencia es el de Brasil, porque digamos, Jota ya nos tocó lo que sucedió en Perú. En Brasil realmente Flixbus ingresa a partir de un cambio regulatorio. O sea, esto se acompañó de una ley que comenzó con Dilma Rousseff, la 12996 de 2014, y otra en el gobierno de Bolsonaro, la ley 13874 de 2019, en donde le permitió a Flixbus entrar, porque allí hay una regulación también muy fuerte. ¿Qué hicieron como Flixbus? Primero, dijeron, yo a la empresa de transporte le voy a ofrecer servicios para su venta de tiquetes, para su costeo, porque no hacen bien su sistema de costos, para que tengan un mejor seguimiento de rutas, están cobrando de pronto mucho otros operadores, para hacer su marketing, para hacer su atención al consumidor. Y digamos, de esta manera yo le voy a ayudar a estas empresas a mejorar en calidad, seguridad y en una huella sostenible. Es un gran discurso. Primero, para poder hacerlo, obtuvieron alianzas con 9 empresas, se posicionaron en los corredores principales en las principales ciudades, y después comenzaron a tratar de comprar las empresas. Flixbus ya después dijo, yo quiero mis propias autorizaciones, y comenzó a chocar con el regulador, es decir, comenzó a chocar con el mismo ministerio, o en este caso la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte, la ANTT, que básicamente indica que si cumples unos requisitos puedes prestar un servicio. ¿Qué hizo Flixbus? Flixbus dijo, mire, yo como, digamos, empresa, lo que voy a hacer es cumplir con lo que dice la norma, y usted tiene que, pues, hacerla efectiva. La NTT no lo hizo, de tal manera, de tal suerte, que a través de demandas judiciales o a través de acción política ha tratado de modificar la regulación y ha tratado de lograr que, como lo que nosotros conocemos, acciones de cumplimiento en Colombia, puedan llegar a desarrollarse. Ahora, tienen una crítica muy fuerte con las empresas tradicionales, y es que las empresas tradicionales han consolidado mercados sin competencia. Es decir, por ejemplo, en Colombia o en otros lugares donde la competencia es cerrada, solo 4 o 5 empresas tienen la ruta, por ejemplo, entre dos distintas ciudades, y son muy grandes. Entonces, al tener ese mercado cerrado y tantas barreras de entrada y que no puedan entrar otras empresas, se consolidan los mercados oligopólicos. ¿Eso qué es lo que provoca? Que muchas veces, después de 20, 30, 40, 50 años, solo esas empresas que tienen un corredor ya lo tengan como propio, y al no haber tenido competencia, también, digamos, se vuelven un poco esclavos de su acto administrativo, porque es lo que les permite tener con esa autorización, son los únicos que pueden estar yendo de un lugar a otro. Eso, digamos, también es un poco errado. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, de alguna manera, al no permitir que otros compitan, han dejado que, pues, digamos, de alguna forma, los servicios hayan comenzado a ser menos importantes o menos frecuentes o menos en condiciones de calidad que lo que deberían ser deseables bajo un modelo de competencia. ¿Qué hace Flixbus en Brasil? Comienza a criticar a esas empresas y les dice, a través de videos que ustedes pueden consultar en YouTube, entrevistas en programas Prime de la mejor, digamos, gama horaria en Brasil. Oiga, ¿usted puede creer que solamente 4 empresas tienen la autorización para ir de Río de Janeiro a Curitiba? ¿Usted puede creer que son solo 3 o 4 familias las que tienen ese derecho? ¿Usted puede creer que en el siglo XXI, estos son los mensajes que lanza Flixbus para que ustedes lo tengan en mente? Ustedes pueden creer que en el siglo XXI solamente 4 o 5 personas tengan el derecho de transportar personas, hagan de cuenta, entre Bucaramanga y Bogotá, por ejemplo. Eso comenzó a generar también una presión desde el punto de vista social
para que pudieran entrar tanto Flixbus como User, para que se pudiera facilitar la compra de empresas y realmente la sociedad está presionando un nuevo marco regulatorio. Ya ni siquiera es una presión del gobierno o una presión de las mismas empresas, sino que están haciendo ellos, abro comillas, como sociedad, generando una masiva, digamos, formulación de estrategias de comunicación. Ya digamos, desde el punto de vista de Estados Unidos y de Europa lo repasamos en tu foro, Samir, pero yo quiero cerrar con dos consideraciones sobre lo que han mencionado Jota y también que mencionó Santiago. Lo primero es el tema de los datos. Y a mí me preocupa mucho en las empresas en Colombia que particularmente los contratos de comercio electrónico con, digamos, las OTAs a veces no son muy robustos en el tema de manejo de datos. ¿Qué es lo que yo he observado en los contratos que conozco? Porque a diferencia de eso, yo he logrado, acompañando, por ejemplo, empresas en Medellín o en el Valle de la Burra, eh, negociar con Metro. Esos contratos con Metro son excesivamente detallados sobre el manejo de la información y el manejo del, digamos, el know-how, el manejo de los pasajeros, el manejo del servicio al cliente, el manejo de muchos elementos. En cambio, las empresas hacen el negocio con las OTAs de una forma comercial muy rápida y a veces esa regulación sobre el manejo del dato no es buena. ¿Qué experiencia quedó en Brasil? Flixbus le apuntó primero, déjeme manejar sus asuntos de consumidor, déjeme manejar sus datos, déjeme manejar su mercadeo, porque quería conocer a detalle los mercados y quería conocer eso. Ahora, yo no sé, por ejemplo, si hoy una empresa como una OTA en Colombia pueda vender o no, o pueda transmitir o no los datos que tiene de una compañía a la que le ha comercializado en los últimos años a una empresa como Flixbus o a cualquier nuevo jugador del mercado. ¿Por qué? Porque los contratos muchas veces, reitero, han sido un poco, digamos, incompletos y se han enfocado sobre todo en el margen de precio, que es cuando siempre se habla con las otras, el margen de precio. ¿Cuál es el margen de precio? ¿Cuánto me cobras tú? ¿Cuánto cobro menos yo? Etcétera. Y digamos ya después algunas condiciones o disposiciones sobre cómo se hacen las cosas. Pero el elemento principal, que es la información del mercado, no está en esos contratos. Y eso me parece que es algo que las empresas en Colombia podrían, Samir, a partir de este momento comenzar a verificar si se está haciendo bien, si no se está haciendo, y comenzar a decirles a las otras, venga, es que esa información igual es mía. Sí, usted tiene una tecnología, pero es que son los pasajeros que yo transporto, al final es mi responsabilidad. Y tenemos que ver qué buen uso se le da. Y si hay, por ejemplo, sobre esa comercialización algún beneficio, pues ese beneficio también tiene que ser de las empresas, o sea, no puede ser solamente de la OTA. Eso en cuanto a eso. Y en cuanto al tema de Perú, concretamente, que hemos hablado con Jota, pues pensar un poco que, digamos, la situación de Flixbus, como bien mencionaban, va creciendo y yo creo que tenemos que tenerla monitoreada, Samir, casi que hacer un observatorio allí desde ACTA en conjunto con ADIP, que venimos trabajando, digamos, de una forma muy importante y muy asertiva, con el fin de ir mirando qué va pasando en cada uno de estos países, en nuestros eventos traer personas, también ir a hacer visitas, pero al final esto se puede constatar con una buena red y la red la tenemos en SIT para saber qué está pasando en México, para saber qué está pasando en Perú, para saber cómo están algunos interpretándolo desde los datos, desde la competencia, desde el mercadeo, desde lo jurídico. Porque al final lo cierto es que sí hay una intención de expansión de esta compañía y si no es esta compañía puede ser otra, porque ven atractivos estos mercados que tienen profundas fallas y que pues aprovechando esas fallas, quienes no tienen la misma regulación que tienen los otros, pueden generar, digamos, distintos espacios. Ahí digamos que concluyo mi participación dándoles como algunas reflexiones sobre Flixbus en América Latina un poco más aplicadas a nivel de detalle y sobre todo pues dejando allí algunos elementos para el debate hacia pues, el final de la conferencia, ¿no? Muchas gracias, doctor Camilo. Pues ahí nos deja un mensaje muy importante y es manos a la obra de las empresas de transporte a verificar cuáles han sido los contratos que se han firmado con estas otras, el manejo de la información que es tan importante para las empresas de transporte y que desde ahí podamos empezar a filtrar y a permitir que no se vulnere a futuro con la llegada de Flixbus y que de pronto puedan, no sé cómo manejar esto, pero de pronto que se pueda manejar esa información desde las OTAs hacia Flixbus y eso sería un paso negativo del transporte intermunicipal. Yo con esto le doy paso a Juan Camilo. Juan Camilo, pues, es el gerente comercial de Rapido Ochoa.
muy bien lo hace desde la parte comercial y yo le tengo una pregunta muy importante, es ¿usted qué estrategias comerciales y tecnológicas ha diseñado y que ha implementado y cómo por intermedio de estas estrategias eh, pudiéramos recibir, porque lo hemos hablado de una manera muy positiva? Nosotros nos podemos asustar por la llegada de una empresa como esta, sino venga, preparémonos positivamente y preparémonos de la mejor manera tecnológicamente y comercialmente para recibirlos de la mejor manera, como en algún momento lo hablaba Jota. Démosles una cordial bienvenida de la mejor manera y para esto Juan Camilo le hago esa pregunta. Bienvenido. Samir, buenos días a ti, muchas gracias por la invitación, al doctor Santiago, a José de Perú, gracias por acompañarlos. Camilo, muchas gracias por esa intervención. Creo que ese llamado que nos haces de revisar esos contratos con las OTAs es muy oportuno. Creo que es un llamado a que nosotros debemos de ser quienes manejemos la data, quienes la controlemos y que sean las empresas de transporte realmente las que, digamos, tengamos todo el conocimiento de nuestro consumidor. A todos los colegas que se conectaron hoy, muy bacano poder estar aquí con 62 personas conectadas de diferentes empresas, cooperativas, empresas familiares y el gremio. Yo creo que es un momento de unirnos. Y a la pregunta de Samir, a hoy nosotros, una de las grandes preocupaciones es el tema tarifario de, digamos, de lo que vendría con Flixbus. Pero si nosotros vamos y miramos la realidad del mercado y entendemos que hay otro mercado informal e ilegal, por decirlo de alguna manera, por fuera de las terminales, con terminales satélites, eh, personas que a través de un marketplace de Facebook ofrecen tiquetes Medellín Sincelejo, Medellín Caucasia, Medellín Barranquilla, sacando los viajeros y montando unos buses que realmente no sabemos si tienen o no cumplen con todas las especificaciones que nos piden a nosotros el transporte, digamos, legal, que salimos desde terminales y que tienen unas tarifas que uno creería que son tarifas dentro de una estructura de costos como la que nosotros manejamos, totalmente difíciles de lograr. Entonces, desde ese punto de vista, la amenaza ya vive con nosotros. O sea, ese flagelo de la informalidad ya existe y ese es el mercado al que Flixbus le empieza a apuntar y creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a implementar estrategias dentro de un marco de romper la competencia y que nosotros nos volvamos competencia, en donde tengamos un tema de cooperación entre las diferentes empresas, tanto las que compartimos corredores como las empresas que estamos en diferentes corredores, pero que a través de herramientas tecnológicas, a través de estrategias de enseñarle al usuario a que sea mucho más tecnológico, que sea más digital, más que tecnológico, digital, y podamos tener una migración de viajeros entre las diferentes páginas web, ya sea a través de una misma plataforma. Y voy a poner un ejemplo, el caso del aéreo Amadeus. Amadeus es una sola plataforma de comercialización de tiquetes aéreos a nivel internacional. Una agencia de viajes se conecta a Amadeus en Medellín y puede comprar un tiquete Turquía, no sé, Turquía, Emiratos Árabes, por decirlo de alguna manera, y todo está dentro de una misma plataforma. Entonces yo creo que es momento de unirnos. Yo quisiera compartir con ustedes una presentación de un slide que tengo, digamos, para responderle a Samir esa pregunta y con base en que creo que acá reúno o se reúne muchas de las cosas que estamos viendo, cómo prepararnos para la llegada del Flixbus, estrategias para competir con un modelo de bajo costo. Y aquí hay algunas estrategias claves. Y voy a arrancar primero con algo que es el entendimiento del perfil del viajero, sus motivadores de compra y la personalización del servicio. Lo primero que nosotros como empresarios del transporte tenemos que tener claro
es entender qué es lo que quiere el viajero, cuál es su motivador de compra, cuál es su motivo de compra. Ese viajero viaja por temas de salud, por turismo, por visita a un familiar. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una pantalla individual? ¿Cuánto está dispuesto a pagar más por un vehículo con una silla tipo poltrona? ¿Y cuáles son esas tipologías de clientes que tenemos? Llámese buyer persona o tipología de viajero. Y a esas tipologías de personas, ¿a qué le vamos a apuntar con los diferentes servicios y cómo le vamos a llegar? Eso es muy importante para la personalización del servicio. Muchas veces errores que podemos cometer es pretender tener un servicio con muchas commodities, con muchas comodidades, con muchos, digamos, beneficios a un viajero que no tiene y no está dispuesto por su presupuesto, por su bolsillo, por X o Y motivo a pagar de más, y estamos haciendo unas altas inversiones. O por el contrario, tenemos unos vehículos que no tienen, digamos, unos atractivos que impulsen al usuario a viajar, y el usuario tiene la capacidad de pagar más por ellos. Entonces, eso es lo primero, y ese entendimiento del perfil del viajero, nosotros deberíamos, como colegas, como gremio, deberíamos de entrar a estudiarlo, incluso definir unas herramientas, encuestas digitales en puntos físicos para que recogiéramos toda la data y construyéramos unos perfiles del viajero que nos sirvieran para todos. El segundo punto es la estandarización del parque automotor. Como lo decía el doctor Santiago, el manejo de los costos es muy importante, la diversificación de los servicios, las tipologías, como lo decía Camilo ahora, tener unos vehículos que tengan, no sé, unos VIP, otros con mayor cantidad de sillas, menor espacio entre sillas, pero a unas tarifas. Y algo muy importante, y es que como gremio nos tenemos que alinear con las nuevas fuentes de ingresos. ¿Cómo pudiéramos nosotros empezar a trabajar el tema, por ejemplo, de las políticas de equipajes, el tema de las políticas de menores, todas esas políticas que a nosotros nos podrían generar nuevos ingresos o les podríamos dar unos beneficios adicionales a nuestros usuarios, a diferencia de Flixbus, que se vuelve como un Viva Colombia en su momento, o como las aerolíneas, que tienes un tiquete raso y a partir de lo que estás tomando como beneficios tienes unos costos adicionales. Hay personas que están dispuestas a comprar la silla del lado y pagar el 50% por la silla del lado para viajar solos o viajar mucho más cómodos. ¿Cómo nosotros nos alineamos entre todos? Y esto es un llamado a las agremiaciones para que empecemos a crear esas políticas que realmente el usuario vea que es algo de una tendencia de mercado y de todas las empresas, porque es que una sola golondrina, digamos, no hace sombra. Entonces, si alguien se sale de ese formato, pues no va a estar tan bien visto por el mercado, y en el momento en el que todos nos alineemos, pues vamos a empezar a educar a nuestro usuario. Yo pienso que eso es algo muy importante, y es la educación del viajero. Y aquí voy con el tercer punto, y es el hilo conductor de la transición de la compra tradicional a la digital, para poder tener un entendimiento de la data. ¿Cómo logramos nosotros, entre todos, unidos como sector, para que impulsemos las compras digitales, para que los usuarios disminuyamos las filas en las terminales y que el usuario ya llegue con el tiquete comprado? Porque es que tenemos un flagelo grande dentro de las terminales, que es el revoleo, y cada vez lo vemos más al frente de nuestras taquillas, los mismos conductores de muchas empresas afuera de las taquillas revoleando y sacando los pasajeros o los viajeros de la terminal, algunos autorizados o no, yo no soy nadie para juzgarlo, autorizados o no por los mismos gerentes de las empresas para sacar los viajeros de las terminales, cuando esto va en detrimento de las mismas organizaciones. Entonces,
¿Cómo logramos nosotros que ese usuario ya llegue con el tiquete a la terminal? Esa debería de ser en este momento nuestro principal enfoque. ¿Cómo hacemos para que los usuarios cada vez más saquemos la venta de las terminales utilizando diferentes canales de comercialización? Todo esto nos lleva a que como gremio tenemos que impulsar una dinámica en las tarifas que se llama tarifas dinámicas. No puede ser que un usuario compre el tiquete más barato faltando 10 minutos para que salga el bus en una terminal, cuando es la venta más costosa que tenemos. En la terminal yo tengo que tener promotores, tengo que pagar arriendo, tengo que tener unas plataformas, digamos, dispuestas para la atención y la venta, cuando yo puedo tener, no es vender barato por vender barato, es tener unas tarifas de acuerdo a un comportamiento del usuario. Es que si yo logro generar una dinámica y yo logro, digamos, como logramos, yo no, logramos como gremio que el usuario entienda que si compra con un mes, si planea su viaje con 1 o 2 meses, va a tener la mejor tarifa, y que la tarifa más costosa va a ser en el momento de la venta. Eso va a promover la venta anticipada. Vamos a tener un recaudo mayor y un mejor flujo de caja para las organizaciones, de modo que ese dinero compense en el tiempo lo que estamos dejando, digamos, de percibir en el momento de la compra anticipada. Entonces, esto es muy importante. Nosotros tenemos que promover una nueva cultura de compra en nuestros usuarios. Si uno solo lo hace, no ganamos nada. Rápido Ochoa no se gana nada con vender el tiquete más costoso en una ruta en la última hora antes del viaje y dar un beneficio del 5, del 10, del 15, del 20% por una compra 1, 2, 3, 4 semanas, más de 2 meses, si el del lado está vendiendo el tiquete con un 60% del precio porque tiene 4 sillas vacías. Cuando nosotros logramos traer la venta anticipada, tenemos como empresarios muchos beneficios. Podemos tener una mejor planeación de nuestra oferta o nuestras sillas. Podemos tener un mayor recaudo anticipado con un dinero que nos puede servir para mejorar las finanzas de la organización. Tenemos la claridad de cuáles son esos horarios que más se están moviendo para programar mayor número de vehículos en una franja menor de tiempo, de modo que seamos mucho más rentables. Todo esto lo logramos si nosotros impulsamos el uso del transporte legal. Si nosotros logramos combatir, y cada uno pone un granito de arena para combatir el transporte informal, como lo decía el doctor Santiago, desde el marco normativo. A nosotros como empresas transportadoras legales, ante el ministerio, ante la superintendencia, permanentemente nos están regulando, nos están visitando, nos revisan las políticas, nos califican los puntos de venta y nos dicen y nos hacen requerimientos. Yo me hago preguntas. ¿Quién le pide documentos a los vehículos que vemos afuera de las terminales? ¿Quién regula los buses que salen los viernes y los jueves y los sábados desde una estación del metro que no tiene ninguna conformación de producto turístico? Son tiquetes de a uno al día a pie que salen y los venden a través de un marketplace, como decía ahora, de una red social. Entonces, ¿cómo nos vamos a unir nosotros para que también haya esa regulación y esos viajeros se agremien o los podamos tener desde una terminal o desde unos puntos de venta autorizados por fuera de las terminales que nos permitan a nosotros garantizar la seguridad en primera instancia de los viajeros? Garantizar la seguridad nos permite a todos que tengamos la confianza y que recuperemos la confianza pública del uso del transporte de los buses.
porque ahorita uno mira una ruta Medellín-Bogotá y entre las 7 de la noche y las 10 de la noche pueden salir, no sé, 20, 30 vuelos de las diferentes empresas y consigue uno tarifas anticipadas desde 50, 60 mil pesos, cuando el tiquete en bus vale 100, 110, 120, hasta 85 mil pesos. Entonces, y son 12 horas de viaje. ¿Cómo hacemos nosotros para recuperar esa confianza entre todos de nuestros usuarios? Entonces, aquí hay algo muy importante, y lo decía al principio, es la gremiación entre las empresas. Tenemos que evolucionar de ser competidores a ser competencia, donde entre todos desarrollemos unos nuevos modelos de negocio, donde, y creo que ya ustedes que han estado en otros países, también pueden contarnos un poco, y podría ser una pregunta: ¿en qué países las empresas de transporte se han unido para crear una empresa de low cost entre empresas que compartan un corredor y de esta manera poderse competir frente a estas amenazas o oportunidades? Yo lo veo más como una oportunidad, porque creo que este ha sido el detonante que nos ha llevado a sentarnos hoy en este tipo de reuniones. Hace 2 o 3 años no habían estas reuniones porque no teníamos algo que nos uniera, y creo que hoy Flixbus nos está uniendo como aliados, como colegas, para que hagamos las cosas diferentes. Y yo creo que, así como lo decía ahora Camilo en su intervención, que Flixbus sale en horario premium, horario AAA, a poner el mercado en contra de las empresas tradicionales que llevamos muchos años. Rápido Ochoa lleva, este año cumplimos 67 años prestando servicios de transporte, integrando cadenas productivas, y hemos logrado garantizarle la vida y los ingresos a más de 1.100 empleados, y eso multiplíquelo por 4. ¿Cuántos esfuerzos no hacemos como empresarios para generar empleo, para llevar desarrollo, para poder, digamos, garantizar las economías de los diferentes municipios donde llegamos? Y yo creo que aquí hay algo muy importante, y es que nos debe de unir campañas que entre todos empecemos a mover, y una campaña de colombiano compra colombiano. Nosotros tenemos que empezar a generar y a sacarle provecho a ese trabajo tan fuerte que hemos hecho como empresarios con nuestras comunidades, para que ellos sientan nuestras empresas como propias, como mi empresa que llevo en el corazón, y que sé que esa empresa le está generando desarrollo a la comunidad a donde pertenezco. Entonces, yo quería pues dejar esa reflexión, quería dejarle estos puntos. Los que quieran, pues ahí le toman el pantallazo, y que nos quede como un abrebocas a lo que realmente nos podemos unir, nos podemos entrar a, digamos, a unirnos, a competir, para que realmente como sector del transporte esto no ponga en riesgo la estabilidad, no solo de los accionistas, no solo de las familias dueñas de las empresas, sino de todos los empleados y de todas las personas que hoy vivimos del transporte intermunicipal, interdepartamental, y que estamos generando empleo, que cumplimos con la normatividad, y que tenemos como pilares la seguridad, la integridad y el servicio. Esa era mi intervención para todos. Si hay preguntas ahorita las revisamos, y las puertas totalmente abiertas, Samir, y a todos nuestros colegas, para que sigamos debatiendo, para que encontremos herramientas donde podamos unir a nivel tecnológico. Qué bonito poder tener la capacidad, y voy a poner un ejemplo: llegó un extranjero al Peñol, un sitio de alto tráfico de extranjeros. Esa persona no solamente quiere visitar la Piedra del Peñol, el día ahí se va a ir para Cartagena, va a querer ir a Turbo,
va a quererse mover hacia el eje cafetero, que dentro de una misma plataforma encuentre la posibilidad de interconectar todas esas rutas y que no tenga ni siquiera la opción de mirar el aéreo, sino que bajo esa facilidad que le demos tecnológico nos podamos agremiar y podamos darle diferentes beneficios y entre nosotros como empresarios poder encontrar también unos valores agregados y que podamos compartir la experiencia de ese usuario, ese journey del viajero que ya lo tenemos muy identificado. Y ahí vamos a hablar de una tipología ya ahí para terminar, el mochilero. Entra por Ecuador, vienen desde Argentina, quieren visitar Pasto, entran a Bogotá, quieren conocer el eje cafetero, del eje cafetero quieren venir unos días a disfrutar de Medellín, hacer su Comuna 13, de ahí se quieren ir para conocer San Blas en Capurganá, de Capurganá se quieren tirar para Cartagena, de Cartagena quieren ir a Palomino, de Palomino vuelven y cogen un vehículo o otro transporte para salir en un aeropuerto internacional desde Cartagena o desde Bogotá. Y son esas rutas que nosotros tenemos que empezar a entender y qué es lo que nuestros viajeros necesitan, quieren y cuáles son sus comportamientos del consumidor, que nosotros entendiendo esa data a través de plataformas que nos unan, que no solo tienen que ser la SOTA, yo creo que, y yo soy consciente y lo he dicho abiertamente, mi página web, el SEM de mi página web, el SEO de mi página web, lo administro yo. La estrategia digital para atraer y atraer viajeros de el digital a que visiten mi página web, eso no es negociable, eso es mío. Yo ya podré tercerizar el paso a paso de la venta con X o Y proveedor que me brinde esa herramienta, pero nosotros no podemos perder digamos, como la metodología o no podemos perder el control de nuestras páginas web. La información que está ahí, la estrategia de posicionamiento de palabras, cómo logramos nosotros posicionar nuestras páginas web de manera orgánica, que nos valga menos, que tengamos que invertir menos en marketing digital para que cada vez más nuestras páginas, cuando alguien busque origen-destino, aparezcamos ahí de primeros. Y creo que también hacer algunos acuerdos de voluntades en cuanto a las pujas a través de las páginas web, creo que eso es importante, eso ya sería otro tema, pero aquí el llamado es a la unión, el llamado es a que aprendamos entre todos, a que gracias por estos espacios, creo que es un primer espacio, creo que de acá tenemos que salir motivados a hacer las cosas diferentes, a pensar diferentes los modelos de negocio para que realmente esto que vemos como una amenaza se vuelva una oportunidad. Juan Camilo, muchas gracias. Vea, usted lo dice muy bien, hermano, ya hay que dejar de competir, sino venir a competir, hacer alianzas estratégicas para poder llegar con una muy buena competencia tras la llegada de esta empresa. Martín, que nos acompaña también desde la ciudad de Lima, él es el director de la CIT, que es la Cámara Interamericana de Transporte, y además es el gerente del gremio interprovincial COTRAP, APOIP, y fue quien nos recibió en la ciudad de Lima hace algunos días, un muy buen anfitrión y que tiene también desde la regulación y que ha trabajado con el gobierno peruano junto a las empresas que están allí con él, estrategias para saber cómo van a trabajar junto al gobierno nacional y cómo van a buscar la regulación con este gobierno para recibir a Flixbus. Martín, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, Samir, y por la misma experiencia que tuvimos acá en Lima. Te felicito por esta unión de empresas de Colombia y que esto sea el inicio de una alianza gremial internacional. ¿Por qué? Porque en base a la problemática de Flixbus ya hemos visto cómo algunas respuestas no han sido lo suficientemente buenas, pero otras están
tratando de evitar una esclavitud hacia determinados tipos de páginas, como la de Flixbus, y además una sumisión del usuario que no ve una realidad o está siendo engañado como consumidor. Vamos por partes, ¿no? Muy bien, habíamos indicado que Flixbus es una empresa alemana que surgió en 2011, aprovechó una crisis pandémica, como es el caso del COVID, y lo hemos escuchado de uno de los expositores, que es algo muy importante, no confía, no cree, está fuera de su esquema el tema de los terminales terrestres, es la experiencia que han tenido en Europa y en Chile, y en base a esa posición va a tratar de destrozar, y esa es la palabra, los sistemas de transporte que son los más fuertes que están en cada país. En primer lugar, lo que han indicado es importantísimo, estar unidos como un tema de alianza gremial, no solamente como país, sino como países. Segundo tema que tienen que analizar y que lo tocaron con el tema del lavado de activos es que ellos rompen el tema del costo kilómetro. Rompen el sistema de costo kilómetro. Un sistema que todas las empresas, no soy economista ni administrador, pero sí lo he escuchado de las personas que ven el tema acá en Lima, que no puede ser que entra en un mercado como un low cost cuando tú como empresa estás sujeto a planilla, estás sujeto a peajes, estás sujeto a mantenimiento de flota, estás sujeto a compra de vehículos, estás sujeto a seguros, estás sujeto a counters, terminales, viene y te destroza el precio. Un ejemplo, acaba de pasar en Chile, para que tengan en cuenta la explosión que puede causar en cualquier país, como ya pasó en Chile. Pasó en México, perdón. En México han entrado a la ruta Monterrey-Ciudad de México. ¿Cuál es el precio que tiene? 30 pesos. El equivalente a 6 soles. El equivalente a $1.80. El equivalente a 952 kilómetros. Yo les pregunto, si entra en Perú, si entra en Colombia, ¿nos destroza? Nos destroza. Pero ahí va la contraparte de lo que hay que hacer también. Nosotros no podemos exponer, y esto lo estamos viendo en estos momentos, acá en Perú, no solamente debemos exponer la crisis económica de la empresa, debemos exponer de dónde sale ese dinero que es imposible de mantener en una flota operativa o una empresa de transporte. Acá en el Perú, hace 2 años, estuvimos dentro de ese grupo, salió publicado la ley del Observatorio de Transporte, pero solamente para carga. ¿Para qué quiero hacer esta referencia? Porque es una de las medidas que estamos tomando también como transporte interprovincial acá en el Perú. Pasajeros, lo que ustedes llaman interurbano. ¿Cuál es el tema? Que en el Observatorio de Transportes, que lo pidieron los transportistas de carga, se estableció que el flete era sujeto al lavado de activos. El flete es sujeto a no mantener tu flota. El flete bajo es sujeto a no pagar planillas. En pocas palabras, estás bajando la calidad de servicio o estás usando artilugios ilegales para mantener un costo bajo en detrimento de un costo idóneo. No tenemos la libertad que ustedes tenían, que no sé si será vigente el tema de los costos mínimos, porque acá hay libertad de precio, pero sí el observatorio ha sido aprobado por el Congreso y en estos momentos estamos pidiendo un similar en el tema del transporte pasajero. ¿Por qué? Porque sabemos que se viene Flixbus. Oye, un momentito. ¿Cómo vas a tener ese precio si no puedes pagar peaje? ¿Cómo vas a tener ese precio si no puedes pagar seguro? Entonces, ahí también va el tema del usuario. Generalmente Flixbus, cuando ha entrado a los mercados europeos y chilenos, da una señal de pureza. Somos el number one, somos el ecosistema amigable, nuestros vehículos son idóneos y somos lo puro. Lo impuro son ustedes. Entonces, una manera de contrarrestar ese tema es también la experiencia que le vamos a pasar a Samir y a Camilo, la experiencia que hemos recogido de otros países. Impuro, tienes accidentes. Se te pierden valijas en Turquía en cantidad, no tienes terminales. Acá tocaron un tema muy importante. El terminal es símbolo de seguridad. No quiero aburrirlo mucho con la historia, porque a mí me encanta también el tema de comparar cómo va evolucionando el transporte, pero acá en el Perú, los terminales terrestres en la época del COVID salvaron vidas, salvaron millones de vidas. ¿Por qué? Porque en un gran trabajo del gremio coordinamos con la autoridad y establecimos que las
pruebas de COVID se realizaran en los terminales con un detrimento del valor de cerca del 70%, cosa que no pasó en Europa. Por eso que cuando Flixbus entra, rompe el sistema de terminales. Hay muchos pasajeros, conscientemente contagio. Acá fue al revés. Y es por eso que deben tener mucho cuidado en otro tema. Y también lo han mencionado, de manera muy elegante, yo soy más duro. Flixbus, cuando entra a un país, cambia normas. Invierte en modificar la norma. Y por eso tiene que ver el ejemplo que estamos indicando, que en el tema del observatorio pasajeros. A tú cambias normas, yo las fortalezco. Fortalecer el tema de terminales, el tema de paraderos de ruta, el tema de seguridad, el tema de calidad de servicio. ¿Por qué el tema de calidad de servicio? Porque en los países donde Flixbus ha monopolizado el sistema, ha empezado con empresas de muy bajo valor en calidad del mismo. Empresas con todo el respeto mediocres, bajas, que ven a los 50 primeros o a los 100 primeros como un sueño. Ahí entra Flixbus. ¿Sabes qué? Alíate conmigo, te pago un porcentaje, colócate de verde, coloca mi marca y entra. Yo te apoyo con los buses. Y lo vamos pagando de acuerdo a los ingresos. Con mi inteligencia artificial en el sistema, captamos clientes. Pero tal como pasó en Europa y tal como ha pasado en Chile, Europa, la situación es más crítica porque, al igual que Chile, entra, se alía con empresas pequeñas, las enamora con la marca, como la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, la empresa 4, todos son Flixbus. Todos llevan mi marca. Entonces comienza a establecer oligopolios. Con el precio destroza a los que están invirtiendo, pero luego que agarra el monopolio desplaza a los mismos que han sido sus aliados y agarra el precio del mercado. Imagínense, esto ya está en Europa, en Chile. Chile era el tercero con mejor precio boleto costo kilómetros. Y ahora ha sido desplazado al quinto. Empresas como la Pullman, que eran de las referencias con Turbus, si no me equivoco, prácticamente están al borde de la quiebra. Y ahora la reacción chilena es tardía, porque ya tiene prácticamente el mercado. Y no solamente salía con empresas del sector interprovincial o interurbano, salía con turísticos y con empresas de carga, que no saben lo que es el manejo. ¿Cuál es otro tema clave? El tema de medios de comunicación. No en que me va a destrozar económicamente, no señor, sino en la calidad de servicio, en los costos reales que se dan y en la seguridad que da un terminal. Porque eso no lo dan ellos, no lo pueden competir porque no tienen esa experiencia en este país o en su país. Otro tema que es muy importante es cierto, hay que dinamizar el tema de la tecnología, hay que acoplarse al sistema de la tecnología, pero no por eso vos a caer en la sumisión o la esclavitud de la tecnología, porque en eso se aprovecha Flixbus y no solamente Flixbus, otras. Entonces, acá hay un tema muy importante y que algunas empresas en el Perú están haciendo, fortalecer sus páginas. Así como tú cuidas tu terminal, que es una prioridad en el gremio, cuida tu página y tu conocimiento, tu calidad de servicio y tu forma de operar. Porque si no, es fácil. Yo soy una página, se me va así, va. Pero acá tengo 5 medios y le vendo la publicidad. Acá es muy importante el derecho al consumidor y regular el tema de aplicativos en el transporte. Acá en el Perú hay un proyecto de ley que estamos tratando de impulsar, pero impulsar, ¿por qué? El año pasado salió una ley respecto a la regulación de aplicativos en caso de Uber, Cabify, Django, etc. Era una aberración, porque prácticamente en esa ley se establecía la desregulación de la fiscalización de la autoridad urbana. Mira, era una norma de aplicativo, si bien es cierto, sesgada o vinculada al sector urbano, pero como ley de aplicación nacional a cualquier aplicativo. Y ahí nos dimos cuenta que si eso era aprobado por el Estado, era una situación catastrófica al futuro del transporte interurbano o interprovincial, porque eso iba a ser iba a tener el mismo seguimiento.
Es así que el gremio realizó un trabajo mediático, normativo, a un tema en medios que a ustedes yo les recomiendo. No es mi especialidad el tema en medios, pero represento al gremio en temas de medios por más de 15 años. Busquen, no public reportajes. No busquen que el otro haga public reportajes, como lo ha hecho hoy en El Comercio, Flixbus, en base a una respuesta nuestra de gestión, que son dos proyectos muy importantes. Ya estamos en ese nivel acá en Perú. Estamos un tema, dime qué te digo, en temas medios, y lo que tenemos que ganar es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mi calidad de servicio, mi terminal terrestre, mis ingresos transparentes, mis pagos tributarios. ¿Tú dónde pagas? ¿Alguna vez has pagado el Perú impuestos? El 90% de los aplicativos en el Perú no pagan impuestos. Y ahora, esa ley que les comentaba, que desregulaba el sistema, el Estado la observó. Entonces, ahí corría el miedo que el Congreso, que se estaba moviendo por otros intereses económicos, la volviera a aplicar. ¿Qué hicimos como gremio? Atacamos a la arena, al partido más fuerte. ¿Por qué lo hacen? Con todas estas siniestralidades que existen, con toda esta informalidad que hay en el Perú, que es el número 5 a nivel mundial, pasa a desregular más el sistema. ¿Y qué hizo el Congreso? Lo archivó. Pero eso, ¿qué ha originado? Ha originado que actualmente ya exista un proyecto de ley, y es muy importante, y lo comentó Camilo, que se establezca una norma que regule los aplicativos. Ahora ellos están contestando, ¿por qué me vas a regular? ¿Por qué? Porque en tu página tú das información al consumidor. Y así como en un Uber puede haber un conductor a carta cabal, también puede haber un asesino en serie o un violador. Y esa responsabilidad también tiene que correr traslado al aplicativo que da la información al usuario. Si eso no se regula, pueden pasar, como ya pasó acá en el país, violaciones, asaltos, etc. Entonces estamos en un proyecto de ley que está a punto de salir, que regula los aplicativos y que actualmente es un grito al aire para ellos. Pero es parte fundamental de esta lucha que se tiene. Acá hay otro tema. Cuando comentaba que Flixbus llega a la autoridad y modifica las normas como ha pasado en Europa, o ya un sistema desregulado prácticamente con una libertad casi completa como sucede en Chile, que muy bien lo han explicado, acá lo que hemos hecho es dos temas fundamentales, que ustedes, por lo que estoy escuchando, lo están haciendo acá. Primero, forjar una unión evitándose celos, que es algo que va a suceder siempre, pero en este tema es un objetivo común. Una empresa extranjera que busca apropiarse del sistema, donde ya creó monopolios y oligopolios en base a engaños al consumidor, teniendo en cuenta su potencia tecnológica. Nosotros hemos buscado dos pilares. Hemos hecho una fuerza entre 5 o 6 empresas. Bueno, somos 8, en la directa, y hemos viajado a Arequipa, hemos viajado a Huancayo, hemos viajado a Chiclayo, hemos organizado en Lima, para que cerca, no el total, pero las más importantes que representan el sector, que son 142 empresas, 150, estén unidas y firmen un memorial indicando el peligro que corre el sistema de transporte independientemente del beneficio económico, que lamentablemente en un tema de comunicación lo tenemos que deslindar para que no crea que son intereses contrapuestos. Porque acá está algo clave. Estamos en un país informal, Colombia tiene el mismo mal, y tenemos que luchar por la formalización del transporte y no por su sistema predatorio como lo origina Flixbus. Ese es un tema. El otro pilar es habernos acercado a la autoridad preveniendo lo que ya había pasado en Chile, y esto te voy a agradecer al señor Luis Ramírez, que nos dio la alerta hace cerca de 8 meses en un análisis que tuvo ya cerca de varios años del sistema Flixbus. Y cuando llegamos a hablar con la autoridad, acá no hay ningún delito, porque todas las partes pueden hablar de una reunión transparente, y lo primero que nos dijeron fue, señor Ojeda, hace 2 semanas han estado con nosotros. Qué interesante. Y lo interesante de esa conversación, que la autoridad dijo, ellos no creen en el sistema de terminales. Claro. Porque están acostumbrados a un sistema abierto, como sucede en Europa, pero donde no hay una asimetría, como lo explicó Camilo. Y lo que suena interesante es que luego de 3 reuniones
que las mismas hemos tenido con nosotros, llegó a la conclusión, tanto al escuchar a Flixbus y al escuchar a nosotros, que acá hay un tema de identidad empresarial que tenemos que cuidar. Una identidad empresarial que no va a defender a la empresa, porque esa no es la defensa. Va a defender al usuario. Porque si yo coloco a todos verdes y colocan a Perico Los Palotes que no tiene una experiencia empresarial o tiene un sistema de accidentes, siniestros e infracciones del tamaño del volcán, quien da la información falsa, ¿quién es? El ministerio, al permitir eso, y Flixbus, porque los ha engañado. Y ese es otro pilar, fortalecer la normativa del transporte formal, como bien lo hemos escuchado, y que estamos tratando de acá de proteger. Otro tema muy importante, fortalecer los sistemas de fiscalización y buscar los antecedentes, que lamentablemente, y lo que hemos hecho acá, de aquellos posibles aliados, porque van a ver. Flixbus ha enamorado a las empresas señalando que si tú me dejas pintar tus colores, bajo mi costo, yo aparte te doy $300.000. Aparte. Porque tienen bolsillos de payaso, como dice mi gran amigo Luis Ramírez. 3.500 millones de dólares en capital. Entonces, pueden haber gente que va a seducirse por ese tema económico, pues lamentablemente, entre nosotros nos tenemos que fiscalizar elegantemente, porque tú vas a entrar acá. Tú no eres lo que pinta Flixbus. Tú no eres la calidad o el ecosistema que se promete. Soy duro en decirlo, pero es un tema que también tienen que analizar. Para finalizar, no los quiero aburrir más, porque acá tengo que analizar después con J lo que ha salido de comercio, y deseo que sigamos unidos, y gracias también por la invitación. Hemos hecho un pequeño resumen de la situación. Hay un tema muy importante. Como Flixbus tiene bolsillo de payaso, ustedes como gremio traten de buscar entrevistas en vivo. Ustedes que Martín se mete en periodismo, pero es parte de tu defensa. ¿Por qué? Flixbus está manejando las redes y maneja medios. Entonces, los medios a veces pueden ser sesgados en tus respuestas, porque obviamente están recibiendo dinero de Flixbus. Busquen entrevistas en vivo en base a sus costos operativos, al posibles lavados de activos, al engaño que es susceptible del usuario. Yo a Samir le voy a enviar toda una amalgama de información que hemos obtenido de los últimos 6-7 años de Flixbus, donde tienen serias deficiencias operativas, sobre todo en el robo de equipajes, un sistema tan abierto, de terminales, de seguridad. Entonces, le deseo la mejor de la suerte y muchas gracias. No, Martín, a usted muchas gracias porque con esto nos aclara el tema regulatorio como se está manejando allá en Perú. Sin embargo, también acá en Colombia tenemos cierta deficiencia y el doctor Santiago va a tocar un tema sobre las tipologías y la legislación, cómo debería cambiar sobre las capacidades en la regulación. Normalmente nosotros tenemos una capacidad en las empresas transportadoras sobre vehículos y lo que debería pasar, doctor Santiago, aquí entonces es cambiar el número de sillas, es lo que usted propone. Sí, Samir, es una inquietud que hemos tenido. Eso nos está amarrando mucho a las empresas y con la entrada de este tipo de fenómenos de economía colaborativa que creo que están ya suficientemente descritos y diagnosticados. Una de las falencias que tenemos y donde la regulación es muy estricta es el tema de las capacidades. Entonces, a nosotros tenemos municipios que se han hecho inversiones importantes a través del gobierno porque hay obras, hay una represa tipo Guatapé, hay unos túneles, ahora viene el puerto, por ejemplo, para Urabá, lo vivió Buenaventura, Cartagena en su momento, y todavía el ministerio sigue con tipologías de 1900, de los 90, cuando nos adjudicó esa tipología. Entonces, hay rutas con microbuses, hay rutas con van de 8 pasajeros, cuando el volumen de pasajeros ya debería estar hace rato cubierto por eso. Entonces, claro, la informalidad va creciendo en ese orden. Si yo no tengo la flexibilidad de decir, listo, yo en vez de tener 3 van de 8 pasajeros,
puedo tener un bus de 24 sillas operando más eficientemente porque es un solo conductor, cuando en el otro son 3 conductores. Despachar cada vehículo, ¿cuánto me cuesta? Cuando yo puedo despachar un solo vehículo de 24 pasajeros a unos costos mucho más, una tercera parte de lo que despacho los tres vehículos de las van. El Ministerio hoy en día todavía con la reglamentación no nos permite hacer ese tipo. Entonces yo creo que se debe orientar, y la primera medida a la que todos debemos apuntar para que lo estudien y lo piensen es el tema de tipologías, que se cambien más bien al número de sillas. Es decir, yo a usted le tengo una capacidad de número de sillas, usted verá cómo la maneja. Entonces hay horarios donde yo digo, yo tengo 5 pasajeros, pero yo no voy a sacar un bus de 40 pasajeros cuando lo puedo evacuar en una van pequeña y suplo esa necesidad. Entonces, siempre voy a mantener capturado el pasajero para evitar que me busque el servicio por fuera de las terminales, que ellos sí tienen cómo ofrecer. Ellos no tienen necesidad de tener capacidad. Ustedes ven, Juan Camilo lo decía ahora, fuera de las terminales hay buses, microbuses, carros de 4 pasajeros, hay de todo, sin ningún tipo de regulación. Y la única forma de nosotros de competirle es así. Entonces yo creo que el tema de las capacidades, si logramos hacer un salto al número de sillas y cada empresa acomodarlo a su demanda, o el grupo de empresas pues que se logren unir a acomodarla a su demanda, pues sería magnífico, porque no le vamos a dar tanto espacio a este tipo de empresas como Flixbus, donde los 5 pasajeros yo los puedo sacar rápidamente en una van, o los 7, 8 pasajeros, mientras que él, para mover esos 8, él tiene, pues hemos visto que la modalidad es que él tiene que llenar el bus. Entonces, mientras él está llenando el bus, yo ya le he despachado una van, por ejemplo, de 5, 8 pasajeros, o al revés. Básicamente es como eso. Gracias a mí por... Gracias, doctor Santiago. Bueno, y frente a esto, doctor Camilo, antes de pasar a hacer una pregunta a José Juan, frente a este tema regulatorio y con el decreto 171, ¿se ve algo de modificación de esta capacidad transportadora respecto de lo que dice el ministerio, doctor Camilo? Doctor Fray Camilo. Hola. Ahora sí, dale, hola. dale. Vale, mira, ahí hay dos cosas. La primera, que como bien menciona Santiago, hemos insistido, muchos de nosotros, y creo que ha calado en el ministerio, la intención de modificar todo el asunto asociado con capacidad transportadora, a número de sillas, generándole mayor flexibilidad al, digamos, transportador que pueda, digamos, cumplir con esta, digamos, posibilidad de ajustar los vehículos y todo lo que significa, digamos, la capacidad transportadora del mercado. Eso es lo que, digamos, está expuesto allí, ya dentro del ministerio esta idea calada. Sin embargo, cuando nosotros observamos un poco, por ejemplo, lo que publicaron asociado al tema de servicio especial, que tiende a siempre dejar como alguna huella en lo que pueda ser el futuro, hay temas que no nos gustan mucho, como la terminación unilateral de los contratos por parte de los inversionistas o propietarios de los vehículos en cualquier momento sin que exista una causal contractual, casi que rompiendo la bilateralidad de los contratos. Así que tenemos que ser cuidadosos porque al final, digamos que en este momento, como se lo he mencionado Samir, uno no sabe con el gobierno que tenemos si es mejor apuntarle o no a una modificación regulatoria. Sobre todo que a nosotros en el gremio a nivel nacional nos preocupa un poco que, llegado el caso a que ese 171 se consolide, aunque tengamos las mejores ideas, de pronto en un ambiente de presidencia de la República en donde existe muchísimo activismo, algunas normas asociadas a la operación en donde existen comunidades indígenas o temas asociados a derechos laborales o temas asociados a la energía, puedan llegar a involucrarse dentro de la regulación, y eso sí que nos generaría problemas. Eso es como lo que te podría decir con relación a lo que tú mencionas. Así que allí, pues si bien la norma es buena, hay que ser como estratégicos y pensar un poco en qué es lo mejor al final, porque el momento que estamos viviendo es complejo. Y en cuanto a lo otro que han tocado, quiero dejar también como un tema presente, y es que
Me parece que está muy bien la colaboración entre todos y tenemos que colaborar desde el punto de vista de disminuir costos. Particularmente allí las empresas tienen un gran potencial y todo el esfuerzo que ustedes están haciendo y que se hace en otras regiones del país, allí es valioso. En donde, según nuestra norma y según nuestra ley, puede haber problemas es, por ejemplo, en la colaboración cuando tiene que ver con fijación de precios frente al consumidor, acuerdos de precios, acuerdos empresariales que limiten, por ejemplo, la posibilidad de elección del usuario, acuerdos empresariales que generen que hayan algunas prácticas que restrinjan la competencia, pueden ser fuertemente sancionadas. Entonces, en esta, digamos, situación quiero enviarte una conclusión, recomendación, y es que tenemos que trabajar sí o sí en obrar en equipo, siempre. Es lo primero, pero allí en algunos de los aspectos que se han tratado en las ideas que hemos compartido, incluidas las mías propias, tenemos que siempre tener un tamiz, y es el de la ley de competencia, para evitar tener una práctica restrictiva de la competencia, porque son sanciones muy fuertes, o de pronto en algunos corredores donde haya una empresa que tenga una gran participación del mercado, un abuso de posición dominante. Ahora, tenemos cómo hacer lo que queramos. Mire, acá en Colombia se puede constituir la costumbre comercial con acuerdo de algunas empresas. Entonces, por ejemplo, podemos enseñar, como bien decía Juan Camilo, a que si una persona no se presente una hora antes, pierde su tiquete y se le reembolsa o se le hace algún tipo de devolución. Si hacemos un acuerdo como costumbre comercial, la costumbre comercial se constituye, la costumbre comercial se va creando y se puede, digamos, comenzar a trabajar, por ejemplo, en algún corredor o con algunas empresas en Antioquia, siempre que esté el número de personas, digamos que nuestra norma lo permite, y sería algo efectivo como para llegar a que podamos tener algunos acuerdos frente al consumidor, para que él también vaya teniendo mejores, digamos, como posiciones. Y un tema que menciona Juan Camilo, que me parece clave, es el siguiente, o sea, tú no puedes, con el esquema de terminales que tenemos hoy, que yo, como recuerdan, dije, las terminales son valiosas, son importantes, pero igual yo creo que se tiene que despachar desde afuera, se tiene que despachar desde centros comerciales, desde plataformas de grandes superficies, supermercados en ciertas horas, desde parqueaderos públicos con buenas condiciones de seguridad al usuario. Pero hay un tema que nosotros tenemos que ver y es que el esquema actual de terminales es hostil a veces con el comercio electrónico, porque una persona igual puede comprar en comercio electrónico, pero muchas veces tiene que llegar a la terminal y no tiene un proceso de abordaje sencillo e inmediato solo con su app, porque no tenemos puntos de control, porque no tenemos algunos temas que puedan ser fáciles en los accesos, por ejemplo, de seguridad. Entonces allí toca trabajar muy de la mano con las terminales como son y con la regulación que tenemos actualmente para que el viajero digital pueda llegar solamente con la compra digital directamente al vehículo. En algunas terminales esto no es tan sencillo por los filtros de seguridad, a veces tienen que ir a la taquilla que se reimprime el tiquete para que puedan pasar el filtro. ¿Y qué se hace allí? Pues se pierde todo el esfuerzo que tuviste como empresa para construir un cliente de esta naturaleza. Y cuando llega allí, y por el tema de revoleo que mencionó Juan Camilo, ve que en la taquilla de al lado ya no está a 40, sino está a 35, porque allá lo jaló alguien. Entonces, de alguna manera, todo ese esfuerzo que tuviste en crear un cliente, una cultura de compra, una cultura de viaje, pues se desarma, porque no tenemos como esa debida articulación. Ahí hay que trabajar mucho y hay que trabajar, digamos, a ciencia cierta, sabiendo que las terminales tienen también una regulación, que tiene unas imposiciones, pero generando un diálogo con ellas para que podamos construir. A mí me preocupa un poco que en los modelos que tenemos, ese comercio electrónico al final siempre tiene como esas barreras como físicas en la infraestructura que no permiten que el usuario a veces pueda consolidar una gran experiencia de viaje. Básicamente era eso, Samir. Muchas gracias, doctor Camilo. Bueno, y yo creo que ya para finalizar, yo sí tengo una pregunta muy especial para Jota y es, bueno, ustedes manejan hoy una estrategia de recibimiento muy cordial hacia Flixbus. Flixbus manifiesta, Martín, que hacen una estrategia sucia hacia el transporte formal, el transporte legal en el país. ¿Ustedes han diseñado alguna en especial de frente en medios de comunicación o ha sido muy en redes sociales? Y como segunda ahí, ustedes manejan también, al conocer su empresa, el sitio donde hacen el mantenimiento, tienen toda su operación, ustedes manejan una economía de escala que es importante que en algún momento pudiéramos conocer de primera mano, algunas empresas aquí lo manejan,
pero creo que es la mejor alternativa, configurar atención al cliente, comunicación digital, venta digital, pero también unas economías que le permitan a usted tener alguna repartición de dividendos al final, al servir de esta manera. ¿Cómo lo manejan allí, Jota? A ver, yendo para las dos aristas que mencionas, en primer lugar, con el tema de medios y digitalización, sí hemos hecho ya como gremios, incluso ha salido en el diario Gestión, y ya se está, por lo mismo que mencionó Martín hace un rato, ustedes como gremio es más fácil tocarle la puerta y tener un rato de entrevistas o señales al aire, que es lo que un poco nos ha ayudado con el lado del gremio Martín, y a tener como empresa privada que invertir plata en un relacionista de prensa y que cuesta plata para que te pongan por ahí un titular, unas cosas. Entonces, es importante salir a hablar y enfrentar. Es importante hacer notas de prensa, pero desde gremio, ¿no? Porque siempre nos van a dar más respeto y más voz a ser una marca la que grita, que es un gremio el que está viéndose afectado. Por otro lado, ya yendo al tema de logística, con todas las empresas del gremio siempre quisimos ver cómo poder hacer una gran logística integrada. Pues no es lo mismo que yo compre 20,000 galones de combustible en 2 años a que 30 empresas compremos 300,000 galones. Entonces, ya hace unos años, con otros colegas, nos juntamos para hacer como una especie de licitación de compra de combustibles, neumáticos y lubricantes, que era lo más caro, lo que más teníamos. Y con eso llegamos a hacer una reducción de costos. Nuevamente, acá somos aliados entre nosotros los gremios formales y no somos competencia. Entonces, cuando llegas a ese nivel de amistad, relación y confianza con tu otro colega, y poder abrirte a decir, ya, vamos los tres a comprar este combustible juntos, ¿no? Entonces nos vamos a los 3 proveedores más grandes y decirle, ya, ¿qué precio nos da? Te compramos 3 años y no soy solo yo, sino represento a 3 empresas. Y lo mismo digamos, con tus primeros 4 o 5 ítems más caros que tengas en logística. Eso empezó a nosotros a funcionarnos de tal manera de que reducimos costos, pero sobre todo nos volvimos eficientes ahora hasta invirtiendo en construcción de terrapuertos, por ejemplo. Y algo que quería mencionar, sí es importante para nosotros el tema de terrapuertos, pero no deben ser burocráticos como lo mencionó ahí en su exposición el otro ponente, porque es verdad, tiene que ser un lugar para que sea facilidad, para centrar la oferta, para darle comodidad al pasajero y que sea cómodo para que más bien, bueno, en el Perú, si embarcas en la calle te roban todo. Entonces, que haya la seguridad y todo. Entonces, también es importante desde el punto de vista de la operación y administración de terrapuertos, que nosotros, por ejemplo, en Arequipa, como los terrapuertos son privados, si Flixbus entra, el bus no lo van a dejar entrar porque tiene que estar la marca a la que está registrada, tiene que estar igual, verse en la pintura y en la marca que lleva el bus. Entonces, si ellos vienen como empresa Transportes El Dorado, pero su logo comercial y todo es un bus verde que dice Flix, por políticas del terrapuerto, ponte ahí si no pueden. Entonces, también hay un tema reglamentarios en los terminales privados que ustedes pueden también ir poniendo pequeñas barreras y que es un poco por eso lo que mencionó Martín, ¿no? Venimos trabajando ya desde diciembre básicamente estas brechas, ¿no? Y tratar de reducirlas en todos los segmentos que hemos visto, reglamentación, comercialización, digitalización, gremio. No sé si respondí a tu pregunta, Samir. Perfectamente, Jota. Bueno, ya yo... La unión hace la fuerza, ¿no? Y creo que lo que están convocando acá es creo que el primer gran paso y de ahí ya ponerse a trabajar un plan de acción. Jota, ese es el gran mensaje. Yo creo que aquí el fortalecimiento tanto empresarial en los principales corredores, en los diferentes corredores viales, como gremial a nivel nacional con ADIP, con la ANDI, con los diferentes gremios, en ADPA, que somos 5 gremios que también trabajamos cada uno enfocados en sacar adelante el gremio, también nos tenemos que poner una tarea
a partir de ahora sobre la reflexión que hoy de cada uno de sus comentarios de estos 5 expertos que hoy vienen trabajando de la mano de la tecnología, pero también la importancia de anticiparse a ese cambio. Yo creo que el cambio debe ser a partir de ahora, el fortalecimiento gremial como defensa colectiva frente al Estado, a decir cuáles van a ser las condiciones para defender a nuestro servicio a futuro cuando esto se presente, el rol de ellos mismos como Estado para proteger al transportador legalmente constituido. Y yo creo que lo principal aquí es que tenemos una oportunidad, la oportunidad de usar este momento como impulso para digitalizar, unificar esfuerzos en corredores viales, blindar esos corredores viales jurídicamente, operativamente. Las economías de escala es lo que nos tiene que llamar a trabajar de la mano en cada uno de los principales corredores y principales zonas por subregiones o por corredores viales del país y que permitan apostarle a una mejor utilidad. Yo creo que este es el primero de muchos conversatorios que vamos a hacer. Ojalá en algún momento pudiéramos tener más espacio presencialmente para hacer talleres y poder traer más información. Lo que queremos hacer como gremio hoy es vislumbrar pues lo que se viene a futuro, pero que no es yo no lo veo como una cosa mala, sino como una oportunidad. Es la oportunidad de poder empezar a trabajar en pro de nuestros usuarios, en pro de las empresas también. Y nosotros queremos invitarlos ya para finalizar, para que en el momento en que enviemos esta información, tomen nota, hagan las preguntas necesarias para que podamos hacer los diferentes conversatorios. Vamos a tener diferentes espacios donde podamos reunirnos y traer más información. Yo sé que a partir de ahora cada uno va a empezar a fortalecer sus conocimientos en este tema para poder llegar a estas reuniones. Queríamos traerle esta información a ustedes, los gerentes de las empresas transportadoras. No sin antes invitarlos, me atrevo pues aquí que están todos los transportadores de Colombia, al 7º Foro de Transporte que vamos a hacer el próximo 12 de agosto aquí en Medellín, en la UPB. Estaremos enviando información a los correos de cada una de las empresas. También la invitación para que asistan al Congreso de la Unidad Gremial y ADID en el mes de octubre en Pereira. Y una invitación también muy especial que venimos haciendo desde el mes de marzo para participar de la visita académica y técnica a Ciudad de México y Guadalajara, donde vamos a tener 8 días del 9 al 16 de noviembre, una visita técnica a algunas empresas de transporte, a terminales de transporte y unas empresas de tecnología que nos van a brindar esa posibilidad de traer información a Colombia para para poder intervenir en nuestras empresas. Esto va a ser del 9 al 16 de noviembre, lo hacemos por intermedio de la asociación. Vamos a estar en Expo Transporte de AMPAC, allí en Guadalajara, 12, 13 y 14, y los demás días lo vamos a utilizar para hacer visitas técnicas, académicas y operativas. Yo les agradezco inmensamente a los 5 panelistas expertos internacionales y nacionales que nos acompañaron, nos dan una muy buena información, y a todas las empresas que hoy nos acompañaron, los diferentes gerentes y juntas directivas que desde Colombia se conectaron para este conversatorio. Estaremos enviando la información como un acta de lo que se habló el día de hoy, y a quienes deseen conocer el video, nosotros lo grabamos y se lo estaremos compartiendo. Un agradecimiento muy especial y Dios los bendiga. Un feliz día para todos. Hasta luego con todos. Un gusto, Samir. Muchas gracias a todos y Muchas gracias. muchos saludos. Feliz día para todos. Dios los bendiga, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Martina, vos, muchas gracias. Don Camilo. Muchas gracias para todos. Don Héctor, muchas gracias. Feliz día.